el presidente de la República, Luis Abinader, abordó el tema y entró en un asunto que en principio era de preocupación para todos. Incluso hubo declaraciones el domingo en horas de la tarde-noche de Omar Fernández, senador del distrito, de Francisco Javier García, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a ser candidato presidencial por ese partido, llamando al gobierno a que convoque este último, Francisco Javier. ¿Tú no le pusiste la colilla igual a Omar? Bueno, porque Omar dice que él no quiere ser candidato a la presidencia, dice que eso es de su papá, es lo que él dice. No, es lo que él dice, entonces. Eso es lo que él dice. Yo sí conozco que hay un equipo suyo que sigue trabajando como si él iba a ser, fuera a ser el candidato. Sí, él está en contra de eso. Poniendo valla. Hay un equipo de Omar que se llama equipo de apoyo a Omar Fernández que anda abriendo oficinas. Ya me coge como sea promocional usted como senador por San Juan y usted me deja. No me hace con eso, que Félix Bautista se preocupa. Pero a Félix le digo, yo no tengo esa intención y nunca la he tenido. Y menos en estos tiempos. Bueno, póngale Omar, lo mismo que le puso a Francisco Javier. Entonces, Omar Fernández, que se menciona como posible candidato a la presidencia por fuerza del pueblo, con una popularidad bastante alta, bastante marcada, recogida en todas las encuestas, Omar Fernández llamaba la atención y le pedía al gobierno que comenzara a adoptar medidas temprano frente a la posibilidad de que se cerrara el paso por el estrecho de Hormuz. Y bueno, Francisco Javier hacía una observación parecida y le pedía al presidente que convocara de urgencia a un consejo de ministros para evaluar la situación. El presidente Abinader decía ayer que el gobierno ha estado evaluando hora a hora los acontecimientos, que lo hizo ahora y lo hizo también a partir de lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que el gobierno estuvo tomando medidas, y en efecto así fue. El presidente Abinader no mintió ni exageró cuando recordaba que el gobierno dominicano había estado tomando medidas que implicaron sacrificios importantes para el gobierno, para aminorar los efectos, los impactos de la guerra de Ucrania y Rusia. Y yo recuerdo un caso concreto que es el de la urea, es el programa de subsidio que desarrolló el gobierno para los productores agrícolas a partir de los efectos que eso tendría en los fertilizantes para la producción en el campo. Fue una de las medidas que el gobierno dominicano adoptó, es cierto, pero todo indica que las cosas se han recompuesto y entonces hay que esperar qué va a ocurrir después. El presidente habló de varios temas, volvió a tratar el asunto político en su organización. Se comentó de una reunión que hubo el pasado miércoles del presidente de la República con los llamados presidenciables del Partido Revolucionario Moderno. Aparentemente no fue una reunión para parar esto, porque a partir de ahí los caballos siguen sueltos, ¿verdad? Y uno diría los caballos y la yegua, porque hay dos damas ahí que están públicamente aspirando, que es el caso de la señora vicepresidenta de la República y la señora Carolina Mejía, que es la alcaldesa del distrito, secretaria general del PRM. Su padre, Hipólito Mejía, está tirado a la calle al medio, ya de manera abierta y comprometiendo a sus seguidores a hacer equipo o a sumarse al equipo de campaña que ya está estructurado, están ya por regiones, tanto Carolina como sus compañeros que compiten tienen ya equipos estructurados en diferentes zonas del territorio nacional, que son los encargados de movilizar a su gente para hacer crecer el proyecto en sus determinadas áreas. Entonces, creo que esa reunión del miércoles no fue para parar nada. El presidente ayer decía que lo que se procura es garantizar una competencia sana al interior del Partido Revolucionario Moderno. Yo recordaba la semana pasada que abordaba el tema, que el propósito del presidente cuando comenzó con la semanal, que ustedes recuerdan que había una condición que puso el propio presidente de la República y que lo explicó posteriormente el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, era decirle a los periodistas, a los colegas que participan de esos encuentros, que ahí no se iban a tratar temas políticos, que sencillamente o únicamente se iba a circunscribir a tratar los temas oficiales, los temas del día a día del gobierno dominicano,
Pero en un país como este, ¿cómo eso se puede cumplir? Es imposible. Eso es imposible. Yo decía, bueno, condicionar eso es difícil. Incluso la prensa pregunta lo que quiera. Usted va a responder lo que usted pueda o lo que le guste, lo que no le guste. Pero en un ejercicio libre, como yo supongo que se ejerce o como sé que se ejerce hoy día en la República Dominicana y en buena parte del mundo, los periodistas preguntan. Y el poder, me refiero al poder y lo aclaro cada vez que lo digo, que no es solo el poder político, hay el poder fáctico, hay el poder de los empresarios, hay el poder de la iglesia, que en ocasiones suelen querer perturbar el ejercicio libre de la prensa, no respondiendo cosas o poniendo obstáculos para que una investigación pueda llevarse a cabo, para que la población conozca algunos perfiles de algún acontecimiento. O sea, los que ejercen el poder siempre querrán obstaculizar el trabajo de la prensa, y eso es un asunto viejo y de siempre. Dani, el presidente ha hecho un esfuerzo por mantener esa línea, pero no ha podido. Él pone un tema en cada semanal, Ayer era lo la inversión. desarrolla Perdón, ayer era la inversión en la autoridad portuaria. en los puertos, exactamente. Y en tema de mar. Y los puertos de cruceros, los puertos de pescadores, más de 500 millones de dólares se han invertido en esa zona. Entonces el presidente 531.5 millones de dólares. Sí. El presidente pone esos temas de inicio, lo desarrolla como queriendo decir, este es el tema de hoy. Pero cuando llega la pregunta y la respuesta es imposible. Que hay que decir, el origen, eso se fue, la carga se fue acotejando en el camino. El origen de la semanal era que el presidente, y yo defendí siempre esa iniciativa, y creo que es bueno que los presidentes tengan un canal de comunicación permanente con los gobernados, porque eso ayuda porque uno se da cuenta de la preocupación del ciudadano presidente. Ahora es Luis Abinader y mañana serán los que vengan o el que venga. Entonces uno puede saber cómo piensa el presidente y el nivel de información que el presidente puede tener sobre los temas nacionales y sobre los temas internacionales. Ese espacio sirve para eso. En principio se concibió, como yo lo vi, como un espacio para que usted le pregunte al presidente, para el presidente opinar sobre cosas. Y los que hemos participado con el presidente, yo que he sido invitado, como muchos otros periodistas, a Palacio, encuentro con el presidente, debo decir que a mí me ha sorprendido el nivel de apertura del presidente, porque el presidente convoca a directores de medios y el presidente le dice, aquí estoy, pregúntenme ustedes. Sí. O sea, y él, o sea, no, sin la intermediación del vocero, del director de prensa de la presidencia. No, él es que dirige su Él rueda dice, de prensa. Pregúntenme ustedes, aquí estoy. Entonces, inicialmente, ese fue el espíritu de las ruedas de prensa de los lunes del presidente, para el presidente ponerse en contacto con el país a través de ese espacio, en esa oportunidad, en horas de la tarde de los lunes. Y posterior a eso se organizó lo que uno vio. Ya el presidente y su equipo organizan un tema y presentan al país un tema que el gobierno quiere poner como tema, como agenda. Y el propósito del día de ayer, lunes, era, el presidente quería hablar de la inversión que se había hecho en los puertos, 531.5 millones de dólares, lo que habíamos conseguido, el tema de los puntos para cruceristas, bueno, todo lo que había ocurrido con la Autoridad Portuaria Dominicana, que dicho sea de pasada, mucha gente pensaba que era imposible que se lograra en la Autoridad Portuaria lo que se ha logrado. Todos recuerdan lo que había ocurrido antes de la administración del presidente Abinader. Creo que es uno de los puntos luminosos, el nivel de endeudamiento en que eso quedó. Eso estaba endeudado, donde estaban las cuentas embargadas. No podía ni pagarse. No podía ni pagarse, había que pagar era con efectivo. Eso era un desastre lo que había ahí en Autoridad Portuaria. Bueno, afortunadamente eso se organizó. A Jean Luis Rodríguez, a quien felicito porque ha sido responsable. Muy buen directo, gerente. Sí. Ha demostrado un alto nivel de gerencia en la Autoridad Portuaria Dominicana, y por eso se exhibe hoy lo que el presidente estaba mostrando en el día de ayer. El presidente y el gobierno hubiesen querido que hoy solo se hablara de eso, ¿verdad? Pero como dice Freddy, es imposible, porque cuando está el presidente siempre hay temas que hablar con el presidente. Ese tema que yo estoy observando, el tema político, va a ser imposible de que deje de tratarse ya cada lunes. Cada día se acerca más. Yo sé que estamos distantes, las elecciones son en el 28, sí, está lejos, pero cada día se acerca más ese momento, y cada día los aspirantes a las candidaturas
a la presidencia, van a estar más activos y eso obliga a que el presidente hable. En el caso fundamental de su partido, que es el partido que comenzó primero esta cuestión, esta desgracia de campaña adelantada que la Junta ha criticado y ha mandado a que se pare, eso comenzó primero en el partido oficial, sí, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque sostengo la teoría de que eso tan temprano va a desgastar al final el gobierno. Yo no sé hasta cuándo, y el presidente ha dicho que eso es imposible de pararlo, que si él pretendiera pararlo públicamente, ellos van a seguir en privado haciendo campaña. Bueno, eso no se va a parar. Pero estoy seguro que en algún momento habrá el gobierno de sentarse a analizar cómo esto va a afectar al partido de gobierno y obvio, si al partido de gobierno o si el gobierno se afecta, al partido de gobierno le toca colita en el propósito de mantenerse en el poder, que es a lo que aspira el Partido Revolucionario Moderno y es a lo que yo supongo, o no supongo, debo estar seguro, es a lo que aspira el presidente de la República como máximo líder de ese partido que se llama Partido Revolucionario Moderno. Pero veremos. Pues ese asunto de... Sobre el tema de las aspiraciones, Daniel, muy puntualmente, discúlpame, yo he dicho y mantengo un proceso de candidatura presidencial de la nada, como son los aspirantes del PRM, toma construirlo por lo menos 3 años. Yo creo que el presidente adelantó esto un año, cuando esa cita la produjo y dio el pistoletazo de salida antes de tiempo. No había cumplido una semana de su victoria electoral, que él estaba armando o digamos definiendo una ruta en la cual iba a haber candidatos en el PRM. Tal vez deberían estar comenzando ahora, pero comenzaron hace un año. Por lo tanto, yo no creo que deban parar el trabajo. Deben seguir trabajando. Ahora bien, igual digo a lo que decía ayer muy superficialmente, quiero repetir ahora. El principal esfuerzo que deben hacer los aspirantes del PRM, todos ellos en posiciones públicas, es una buena gestión. Sí. Yo citaba ayer el caso de David Collado. Que usted ve a David, David aparentemente todas las encuestas, me quedo con un as de media, la encabeza cómodamente la preferencia internamente en el PRM. Yo no sé cómo vaya a ser mañana. Ahora, el día de hoy, cuando la gente le encuestan, David Collado, en todas las encuestas, sí, aparece como puntero. Y a él le critican, tal vez, que no tiene estructura, que no tiene esto o lo otro. Pero David no está dedicado a esa estructura. David está dedicado a trabajar. Duro. Yo estaba ayer, estaba en Francia, luego vino para acá, se montó un avión en Arayé, qué sé yo, que ayer inaugurando una vaina por aquí. Está trabajando. Porque lo mejor que tú puedes hacer para tú proyectarte como candidato presidencial y como eventualmente presidente es una buena gestión. Sí. En lo que te coloquen. Wellington debe hacer lo mismo. Yayo San Lobatón debe hacer lo mismo. Carolina, que está muy afanosa. La amiga Carolina, que ella sabe que la estimo mucho, estaba por anda con otro pedernal, está en Dajabón. Carolina está fajando su proyecto político. Sí. Ahora, a Carolina aquí una inundación en el distrito la pone fea. 8 días de lluvia. ¿Tú entiendes? Quiero colocarlo contextualmente en lo que significa una gestión buena o mala en la proyección de una candidatura presidencial. Entonces, ellos lo que tienen todos, con independencia que estén trabajando, y lo mismo digo de Guido, lo mismo digo de, no sé si menciona Yayo, digo de Tony Peña, Víctor Leaza, todo el que esté ahí mencionado. Se me olvida uno, me disculpan. Bueno, la vicepresidenta, todos. Wellington. Y mencioné a Wellington también. Es trabajar. Es hacer una buena gestión. Porque si se descuidan en su gestión y cualquier cosa ahí se le dé carrilla, olvídense del proyecto. Por muchos diputados que tengan, por muchos senadores que tengan, por muchos alcaldes, sí, olvídense del proyecto. Entonces, tiempo habrá, yo creo, pienso yo, ¿verdad?, que más tardar en un año, año y medio, todos tendrán que salir del gobierno para irse a trabajar su candidatura nada más. Pero de momento, mientras estén en el gobierno, que privilegien el trabajo en su oficina. Porque es que una mala gestión, un escandalito por aquí, un problema por allá, que le haga una mala prensa, se lleva cualquier esfuerzo que usted tenga años construyendo. Porque eso sí es verdad que la daña bastante una aspiración presidencial. Eso es así. Creo que ese enfoque es muy correcto. Si el gobierno no termina bien, las posibilidades de cualquiera de ellos que sea el candidato será mínima. O sea, el mejor aporte que pueden ellos hacer a su propio proyecto y al proyecto colectivo del PRM es garantizar que el presidente haga una buena gestión. Y no depende solo del presidente. El presidente hace equipo, el presidente dirige el equipo, el presidente designa, el presidente tiene el poder del decreto para designar. Pero
pero los designados, aspirantes o no, les corresponde hacer el trabajo para que su partido pueda tener posibilidades de ganar las elecciones a partir de una gestión que puedan exhibir. Y hay temas pendientes, hay muchísimos temas pendientes que el gobierno tiene que abordar. O sea, hay retos importantísimos. Por ejemplo, este tema del que hablamos ayer y que hoy la prensa hace alguna reseña de los programas que está articulando el gobierno para organizar el transporte, ese es un tema. Sí. Ese es un tema. Y es un tema en el que el gobierno puede casarse con la gloria o en el que el gobierno puede fracasar estrepitosamente y generarle un ruido importante para restarle posibilidad. O sea, hay cuestiones importantísimas que el gobierno tiene que asumir con todo el carácter. Y yo digo, no hemos tenido suerte, o sea, no ha ocurrido lo mejor en las expectativas que uno tenía a partir de la creación de un instituto para manejar el tránsito, que es el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Bueno, lo que ha ocurrido ahí no ha llenado las expectativas de la población. Sí. Ahora se han articulado estos programas nuevos. Después de la ley estamos peor. No, estamos peor. Después de la ley estamos peor. Hicimos el Intran y el propósito del Intran era juntar una cantidad de organismos que tenían que ver con el tránsito. Ustedes recuerdan que había una parte que lo manejaba Obras Públicas, había una parte que lo manejaba el Ayuntamiento, había una parte que tenía que ver con el Ministerio Administrativo de la Presidencia. O sea, eso estaba disperso. Yo no recuerdo qué cantidad de organismos teníamos aquí. Varios. Todos tenían que ver con organización y regulación del transporte. Entonces, entidades que se solapaban una con la otra, y creamos entonces un buen día lo que se llama el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el Intran, y las expectativas eran que íbamos a organizar el país a partir de eso, íbamos a ver cómo establecíamos los corredores, cómo había un nivel de respeto, cómo se licitaban las rutas para comprometer a los operadores de las rutas o para comprometer a los dueños de empresas de transporte, la íbamos a hacer de sindicato, empresa, y bueno, todo ese tipo de cosas se habló y se ha articulado para que opere. Y al final nos hemos vuelto una M. Y no ha ocurrido absolutamente nada bueno. Y el desorden es cada día mayor. Por eso digo, temas como estos son asuntos de la competencia del gobierno para que al final, cuando usted haga el checklist, y usted diga, pasamos en esto, pasamos en aquello, nos quemamos en esto, reprobamos en esto. O sea, es importante que esos temas, y yo digo, en algún momento, y debe ocurrir ahora que el gobierno tiene muchos años, digo, mucho tiempo, que son 3 años por delante, debe ocurrir que el gobierno se detenga en un momento a decir, ¿cómo es que queremos cerrar? Con tiempo. Hemos tenido unos meses malos desde el punto de vista económico, que ha hecho incluso que la proyección que nos habíamos planteado y que los organismos internacionales habían hecho sobre la economía de República Dominicana se redujeran. Las expectativas del 4.5, en algún momento se dijo 5, luego 4.5, luego 4.0 y ahora se habla bajo 3, más cerca del 2 que del 3%. Entonces hemos tenido unos meses complicados y el gobierno tuvo que tomar medidas para poder controlar lo de la tasa de cambio y los efectos que eso genera sobre la economía doméstica. Bueno, ahora eso pretende dinamizarse con lo que anunció hace poco el Banco Central, la inyección de 81.000 millones de pesos. Bien, pero creo que es tiempo de que el gobierno, si no lo ha hecho, porque no sé si internamente el gobierno está tomando medidas para ese tipo de cosas, sentarse a ver cómo es que queremos cerrar la administración, cuáles son los temas. Ese del transporte yo lo digo porque es un asunto que nos obliga a hablar diariamente y que lo sentimos diariamente en las calles del país, en las calles de las principales ciudades de la República Dominicana, y molesta y genera comentarios. Nunca ha sido bien abordado. Al día de hoy no. Al día de hoy, yo recordaba en días pasados las expectativas que a mí como ciudadano me generó un encuentro de los primeros que hizo el presidente de la República en Palacio, siendo el señor Macarrulla el ministro de la Presidencia, y yo salí maravillado de ahí. Los planes que se nos dijo a los periodistas que estábamos ahí que se iban a desarrollar, yo salí entusiasmado y yo dije, vamos a organizar esto, por fin. Los trenes, cosas. Una ciclovía, los trenes. Yo salí maravillado.